a dar ingreso para no estar interrumpiendo. Entonces vamos a hablar sobre lo que son las políticas fiscales, ¿verdad? Que es el otro tema que nos falta ver para ver si logramos terminar con este tema. Y si no, seguiremos el día miércoles, ¿verdad? Para terminar en sí con el tema de la política fiscal. Entonces, como política, la política fiscal está compuesta de la política en sí financiera, ¿verdad? La política del Estado y la política fiscal, que son las dos que se van a encargar de las estrategias en sí, ¿verdad? Que se pueden utilizar para la mejor utilización y mejor rendimiento de un presupuesto. Entonces nos vamos con la política financiera, que esta es la política estatal que se ocupa de determinar la designación de los gastos públicos a realizarse. Entonces, es la política estatal que se ocupa de determinar la designación de los gastos públicos a realizarse, la planificación de los recursos públicos que se esperan obtener para llevar a cabo un objetivo estatal determinado. En circunstancias de tiempo y lugar establecidos previamente. Esta definición ha sido aceptada por muchos autores, ¿verdad? En la cual se precisa, ¿verdad? Que en sí pareciera que es una solución para solventar el problema de la falta de ingresos, para la realización de gastos y el pago de la deuda de un Estado, ¿verdad? Entonces, ello quiere decir que es acrecentar en sí el grado de endeudamiento con el objetivo de no aumentar la presión tributaria y con ellos, pues, aprovechando, ¿verdad?, dar respuesta al problema que es el que estaría afrontando un país o un estado en determinado momento, ¿verdad? Entonces se observa que para encontrar la solución a un problema es que estos autores son de la opinión de acudir a la economía financiera y a la política financiera, que son dos ciencias que se diferencian por ser una explicativa y la otra normativa, ¿verdad? Según estos autores, que se van a tomar en cuenta para este tipo de políticas, ¿verdad? Ya que no siempre, pues, el derecho financiero se va a valer en sí solo de normativa, sino que, como les decía, en algún tiempo, pues, también se necesitan prácticas, ¿verdad? Conocimientos en cuanto a explicaciones. Por eso es que se auxilia de la economía, ¿verdad? Entonces, la política financiera está auxiliada por estas dos ciencias, ¿verdad? Que son la economía financiera y la política financiera. Una va a ser explicativa, la economía financiera, y la política financiera, según estos autores, va a ser más normativa, ¿verdad? Entonces, dentro de la política financiera, vamos a ver también la política financiera intervencionista, ¿verdad? Que estas surgen de la necesidad del intervencionismo estatal. O sea que en el Estado siempre puede actuar de diversas formas, ¿verdad? La primera es controlando los precios, los salarios y calidades de estos. Y la segunda, me dicen si voy muy rápido. Entonces, la política financiera también puede ser intervencionista y es la que decíamos que surge de la necesidad de la intervención del Estado y que puede actuar de dos formas, ¿verdad? Que la primera es controlando los precios, salarios y calidades. Y la segunda, que es más directamente asumiendo del Estado una actividad económica mediante la nacionalización de recursos estratégicos de la economía.
ello con el objeto de llevar adelante esta actividad, que también se deben coordinar con otras actividades estatales, como lo es la política monetaria, el comercio exterior, o sea que para desarrollar esta política financiera intervencionista, el Estado necesita coordinar estas actividades estatales con otras actividades también estatales, como la política monetaria, el comercio exterior, los créditos, el control de precios y en consecuencia también el control de los salarios, entre otros aspectos, ¿verdad? Pero estos son los más importantes. Y las metas que tiene esta política intervencionista, tiene 4 metas. Y la primera es evitar los ciclos económicos críticos mediante compensaciones. Estas se van a dar en esas épocas de depresión del Estado, cuando se aumenta el gasto público, ¿verdad? Y se reduce el ingreso. Y es en estos periodos que entonces se toman estrategias, ¿verdad? Para poder evitar esos ciclos económicos con esas actividades que realiza el Estado. La otra meta es garantizar la plena ocupación, evitando la paralización no solo de la mano de obra, sino de todos los sectores productivos. Por ejemplo, esto el Estado lo puede realizar pues generando obra pública, ¿verdad? Para crear más empleo en la población. Entonces, esta es una de las metas que tiene la política intervencionista, ¿verdad? Primero, evitar los ciclos económicos. Y segundo, ¿se acuerdan que hablábamos de los ciclos económicos que habla de la inflación, ¿verdad? Y la de deflación. Entonces, evitar este tipo de ciclos económicos, garantizar, como decimos, la plena ocupación, evitando la paralización de la mano de obra, sino que, así como también la de todos los sectores, y con ello, pues, como consecuencia, generar obra pública, ¿verdad? Para crear puestos de trabajo. La tercera meta es la distribución de la riqueza con medidas impositivas que establezcan impuestos progresivos. Entonces, esto es ya con temas de procedimientos específicos, ¿verdad? Que también están regulados en la ley. Para crear impuestos, ¿verdad? Tiene que hacer de esa manera, pero la mejor distribución, por eso es que la meta es distribuir la riqueza. Y en sí, ya de alguna forma, se podrían crear impuestos, ¿verdad? Para que esto sea como más equitativo y que afecte a toda la población. Y en países subdesarrollados como en el nuestro, ¿verdad? La política intervencionista también debe acelerar la tasa de crecimiento, ya que la sola iniciativa privada pues no es suficiente para hacerlo, ¿verdad? Sino que el Estado también debe intervenir junto con el sector privado, ¿verdad? A crear estrategias para acelerar el crecimiento económico. Y tenemos también la política financiera liberal, la cual se indica que esta se genera, ¿verdad? A partir de la excesiva centralización estatal como consecuencia de un incesante aumento del gasto público. En sí, esto va a generar el déficit presupuestario, ¿verdad? Y de ahí es que ya se va la inflación y todo esto va a surgir en un tiempo corto, ¿verdad? Entonces es por ello que el proceso de distribución no puede realizarse sin crear riquezas, ¿verdad? Para llevar a cabo un proceso
para que no suceda un proceso de retroceso en la economía, porque esto conllevaría a la quiebra del mismo, ¿verdad? Por eso es que se llega a considerar en este tipo de política financiera liberal la determinación de algunas funciones del Estado y que ello va a iniciar a tomar el intervencionismo de la iniciativa privada, ¿verdad? Asuma funciones en un modelo liberal. Entonces, esta política financiera lo que sí trae como consecuencia es que cuando el Estado ya no pueda crear fuentes o unas estrategias para poder evitar ese tipo de déficit presupuestario, ¿verdad? Entonces acude a la iniciativa privada, ¿verdad? Ese es algo doctrinario que precisamente acá no se ve tan común, ¿verdad? Aunque a veces, como podemos decir, el Estado contrata empresas para realizar obras públicas, pero en sí estas entidades no van a interferir en la forma de cómo el Estado va a gastar, ¿verdad? Sino que más bien son las que se contratan para determinadas obras que el Estado necesita realizar, ¿verdad? Pero nunca para intervenir en sí en lo que es el manejo del presupuesto del Estado. Entonces, esta política financiera liberal no podría aplicarse acá porque esta es cuando el Estado se auxilia de entidades privadas para poder crear políticas que van a dar iniciativa a programas de ayuda entre el Estado y el sector privado para evitar que el Estado pues colapse en ese sentido de no caer en quiebra, ¿verdad? Y ahora en sí nos vamos, ya vimos lo que es la política financiera y ahorita esta es política fiscal, ¿verdad? Entonces, la política fiscal... Licenciada, disculpe. ¿Sí? Que la interrumpa. Sí. La cuarta meta de la política fiscal intervencionista, ¿cuál es? Porque de la tercera se saltó a la política financiera liberal. Disculpe. Gracias. La cuarta dijimos que es la que debe acelerar la tasa de crecimiento, ¿verdad? Ya que la iniciativa privada no es suficiente para hacerlo. Entonces es el Estado el que se ve obligado a intervenir y con ello acelerar la tasa de crecimiento. Es una de las metas que tienen, que dijimos que en los países subdesarrollados, para acelerar este tipo de tasa de crecimiento, se acude a la iniciativa privada. O sea, la cuarta meta es auxiliarse del sector privado. Y entonces después hablábamos de la política liberal, ¿verdad? Que es donde les digo que ya el Estado también acude al auxilio de empresas privadas para el cumplimiento de determinadas actividades y con ello pues evitar que caiga en quiebra. Bueno, entonces ahora con la política fiscal vamos a determinar que la política fiscal como requisito, ¿verdad? Su naturaleza jurídica se va a enmarcar precisamente en los preceptos constitucionales, y que esos son los que se van a relacionar con el régimen económico y social. Entonces, en sí, esta ya viene más como normativa, ¿verdad? Y se define más como que es la ejecución en sí de las cuentas presentadas por una teoría financiera en el presupuesto y que va relacionada con la técnica fiscal, ¿verdad? Que no se menciona en sí cuál es específicamente la función, pero la ejecución del presupuesto, que es lo mismo, que es lo que nos va a servir de base para la planificación de un presupuesto, entonces se va a aplicar esta técnica fiscal que en todas las instituciones del Estado pues se llevan a cabo siempre este tipo de políticas y cada quien va a tener sus propios planes y programas ejecutando el presupuesto en la forma que cada institución ha programado, ¿verdad? Entonces son las estrategias en sí que cada institución puede utilizar, ¿verdad? Para tener acceso a más presupuesto, ¿verdad? Entonces la naturaleza... esa es la naturaleza de la política fiscal. Entonces surge la política fiscal como uno de esos mecanismos redistributivos
del ingreso a través del presupuesto nacional, por medio de un saneamiento sostenible de las finanzas públicas que va a permitir una macroeconomía estable y que en sí va a promover el empleo y activa también la inversión. A la misma vez, al mismo tiempo, ¿verdad? Va a satisfacer las necesidades básicas y como un instrumento financiero de la descentralización administrativa. Es por ello que cada órgano tiene en sí la libertad, ¿verdad?, de crear sus propias políticas financieras y que van a proponerse en su proyecto de presupuesto, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, ellos proponen y estas cosas pues se van a proponer en sí en el presupuesto y que tienen que ser aprobadas, ¿verdad?, antes de incluirse para ver si van a ser rentables, ¿verdad? Si van a ser operables o tienen posibilidad de que estas no corran riesgo, ¿verdad? Eso es un estudio que se va a hacer con el fin de que las mismas sean aplicadas de manera adecuada. Entonces, el objetivo, hablando de desarrollo y crecimiento de esta política fiscal, el objetivo fundamental del Estado siempre va a ser procurar el bienestar del ser humano y para lograrlo es importante asegurar el crecimiento económico y el desarrollo social. Entonces, el ser humano en su integridad material y espiritual siempre debe constituir el centro de la política económica y en particular de la política fiscal, de tal manera, ahorita no les voy a dar definición, de tal manera que se puede tener una vida larga, dice, según estudiosos, ¿verdad? Saludable, adquiriendo los conocimientos necesarios, pero que son con los accesos que una persona va a tener a los recursos y a la tecnología que el mismo Estado debe proporcionar, ¿verdad? Y para que esto sea sostenible, ese bienestar debe sustentarse en la distribución equitativa de los ingresos de un Estado y el desarrollo económico que este también debe brindar, el cual muchas veces es social, es político, pero en sí debe ir encaminado, ¿verdad?, al pleno respeto a los derechos que la misma Constitución Política de la República va a garantizar a todos los ciudadanos, ¿verdad?, sin distinción alguna. Entonces, es por ello que se necesita la captación de recursos económicos y con ello es pues importante, ¿verdad?, darle estabilidad a las finanzas públicas y si no se auxiliara de estas políticas que muchas veces dan la pauta, ¿verdad?, de encontrar soluciones más efectivas. Entonces, y tomando en cuenta, ¿verdad?, que el crecimiento económico siempre debe ser garantizado a mediano o largo plazo, ¿verdad? Nunca a corto plazo, porque las políticas siempre llevan un proceso y como les digo, a veces se aplican políticas que en otros estados han funcionado, mas sin embargo en un país como Guatemala, pues sí se corre el riesgo de que no, ¿verdad? Entonces casi siempre deben estar bien programadas o bien establecidas y no pueden ser a corto plazo. Las políticas que se deben aplicar siempre a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Y ello es para generar, con estas políticas también se pueden generar empleos productivos, ¿verdad? Esto va a permitir a mucha más población cubrir también sus necesidades básicas porque tienen derecho a también poder participar, ¿verdad?, dentro de lo que es el Estado. Entonces, la creación de políticas muchas veces también como ventajas, ¿verdad?, va a garantizar o va a proveer ese tipo de herramienta, ¿va?, que es el empleo para las personas que a veces no tienen tal vez el estudio, ¿verdad?, o la capacidad técnica, el conocimiento. Por ejemplo, en las obras, ¿verdad?, muchas veces no se necesita de un nivel de estudio alto para poder obtener un empleo, ¿verdad?, sino que es más bien la práctica y en algunos casos, pues en este tipo de obras sí se puede como garantizar un alto porcentaje, ¿verdad?, de empleo. Y como les digo, hacer realidad, con esto pues haciendo así real el compromiso del gobierno para adoptar esas políticas económicas, que lo que tienen que tener como propósito es alcanzar el crecimiento, ¿verdad?
el crecimiento económico y que permita con ello hacer uso de políticas sociales muy avanzadas. Entonces, hablamos también de la política económica, que esta debe ser integral, coherente y coordinada con el resto de las áreas de la política pública y de la política fiscal, ¿verdad? Diseñada y administrada con visión de largo plazo, dirigida al desarrollo económico y social del país. Entonces, como les decía, las políticas nunca van a ser a corto plazo. Ese es otro aspecto importante, ¿verdad? De que se manejan corto, mediano y largo plazo, pero las políticas en sí solo mediano o largo plazo por el tipo de proceso y el tipo de resultado que se esperan de ellas, ¿verdad? Entonces, este tipo de conocimiento de la política económica se encamina al desarrollo económico y humano y es fundamental para que la comunidad internacional apoye en procesos de desarrollo de los países subdesarrollados, principalmente promoviendo, ¿verdad?, una apertura de mercados a efecto de que puedan generarse fuentes de empleo estables, productivas y adecuadamente remuneradas, ¿verdad? Esta es la función de la política económica, ¿verdad? Cuando se habla de mercado, de estudios de los estados, de qué recursos económicos podría necesitar, ¿verdad?, para crear también fuentes de empleo. Y en este caso sí ya se podrían incluir, como les digo, ya no solo la mano de obra de personas que no estén preparadas, ¿verdad?, sino que aquí sí ya viene ya la preparación y el estudio de las personas que pueden intervenir en este tipo de estudios de mercado, ¿verdad? Porque estos sí son ya conocimiento de personas preparadas, las que van en sí a orientar qué tipo de políticas económicas se pueden hacer efectivas, ¿verdad? Ya incluir a economistas, administradores de empresas, auditores y personas que tal vez tengan estudio en mercadotecnia, ¿verdad? Porque hacen estudios de mercado, situación geográfica, y qué elementos pueden estar alrededor de estos para que surtan efectos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trata de la apertura de mercados, tienen que analizar el tipo de población, el tipo de producto que la población también utiliza en ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, como les digo, son cosas que no se pueden hacer a corto plazo, sino que siempre se tienen que auxiliarse de personas que puedan hacer, tal vez inicien con hacer entrevistas dentro de los sectores donde van a colocar algún tipo de venta, ¿verdad?, de mercados, cuando va a actuar la economía, ¿verdad? Entonces, encuestas, estudios de qué es lo que necesita la población en ciertos lugares, en ciertos sectores geográficos, ¿verdad? Y ya que no todos los sectores geográficos pues pueden como tener acceso a ciertos recursos, por decirles algo, como hay sectores geográficos con alta necesidad, por ejemplo, así como en la región norte de Guatemala, ¿verdad? Que supuestamente, así como en Cobán, que sí hay mucha lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de mercado pueden poner? ¿Qué herramientas pueden vender, verdad? O qué es lo que se vende más cuando hay lluvia, ¿verdad? Entonces, ese es un sector donde sí pueden hacer un estudio y decir, bueno, el clima siempre es así y se necesita un mercado que tienda a vender productos que se utilicen en tiempo de lluvia, ¿verdad? O en la costa, por ejemplo, que hay mucho calor, así como estamos ahorita aquí en Guata, ¿verdad? Entonces son cosas que se van a generar más y que se pueden vender por el tipo de clima que hay, ¿verdad? Entonces en sí todos esos estudios son los que se necesitan para poder armar estrategias que den resultado, ¿verdad? Y esto es lo que hace en sí la economía política. También está la política fiscal tributaria. Entonces el tributo, además de ser una forma de obtener recursos, también es un instrumento ideal para orientar la actividad económica nacional y favoreciendo con ello
de determinada forma, ¿verdad? O preparando determinada forma de explotación. El intervencionismo, ¿verdad? Que puede asumir varias formas, ¿verdad? Entonces, de estas formas podemos ver algunas, como lo es el intervencionismo por aumento o disminución de presión tributaria. Entonces, esto estamos hablando de la política tributaria. Entonces, el intervencionismo por aumento o disminución de presión tributaria, ¿verdad? Esto se va a dar aumentando o bajando la carga de los tributos. En los productos se pueden hacer, ello puede hacer que los productos varíen el precio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con la baja de precios puede lograr aumentar la disponibilidad de fondos en los particulares. O con el aumento de ellos también se evita la excesiva disponibilidad monetaria, ¿verdad? Porque se hacen subir los precios. Entonces, este intervencionismo es el que se da, sea por aumento o disminución de presión tributaria. Solo me permiten. Entonces, esto es el intervencionismo por aumento o disminución, ¿verdad? ¿En qué caso pueden subir los precios y en qué casos pueden bajar? Así también está el intervencionismo mediante discriminación, que es la elevación de determinados impuestos. Y estos pueden ir dirigidos a consumos o actividades económicos con regímenes impositivos más beneficiosos, ¿verdad? Entonces, mediante discriminación, ¿verdad? Porque a veces no sabemos a quién van a beneficiar, ¿verdad? Determinados impuestos. A qué consumos van a ir dirigidos, ¿verdad? Entonces, si tal vez a una determinada, a un determinado producto, que quiénes son los que lo usan, ¿verdad? Porque una persona puede ser de escasos recursos un sector, pero tal vez son los que consumen más dichos productos. Entonces, las estrategias van a ir encaminadas a qué va a generar más impuestos, ¿verdad? Es por eso que se dice mediante discriminación, pero en quién se van a tomar, en qué medida van a establecer a qué sector se va a afectar, ¿verdad? Entonces, puede sí afectar en sí la economía también de la población. Está el intervencionismo por amputación y se lleva a cabo, es intervencionismo por amputación. Se lleva a cabo directamente y no indirectamente sobre las economías individuales, como impuestos directos, ¿verdad? Y los más altos, que son, por ejemplo, como el ISR, ¿verdad? El YUSI puede ser. Entonces, estos son, como les digo, sobre las economías individuales, ¿verdad? Ya dirigidas individualmente a las personas, ¿verdad? Y que obviamente, pues, sí están ligados y llevan en sí un fin determinado con la recaudación de estos impuestos. También está el intervencionismo por redistribución, que se va a dar mediante el gasto público. El Estado no fragmenta una parte de la riqueza de los contribuyentes mediante impuestos, ¿verdad? Sino que además los va a redistribuir mediante subvenciones a las clases más bajas. Entonces, este es el intervencionismo por redistribución, ¿verdad? Porque aquí sí va a afectar a las clases más bajas porque lo va a redistribuir así como de manera general, ¿verdad? Entonces, los que tienen riqueza no les va a afectar, ¿verdad? Pero a los de la clase más bajas sí les va a afectar este tipo de intervención. Y estamos con la clasificación de lo que es la política fiscal. Ahorita estábamos hablando de la intervención, ¿verdad? Mediante la política fiscal tributaria, cómo interviene el Estado para asumir
cómo interviene el Estado para en sí orientar a la actividad económica nacional, ¿verdad? Que es mediante el intervencionismo. Y hablamos de las formas de intervencionismo, ¿verdad? Que es el intervencionismo por aumento o disminución de presión tributaria, el intervencionismo mediante discriminación, el intervencionismo por amputación y el intervencionismo por redistribución. Ahora nos vamos a lo que es la clasificación de la política fiscal. Y tenemos la política fiscal expansiva. Entonces, esta se considera cuando el Estado reduce impuestos o se aumenta el gasto público para emitir la demanda, para estimular la demanda agregada. Entonces, la política fiscal expansiva, esta se da cuando el Estado reduce los impuestos o se aumenta el gasto público para estimular la demanda agregada. Y tenemos la política fiscal restrictiva, que esta se da cuando se aumentan los impuestos o se reduce el gasto público. Y ello es lo que siempre va a generar desconfianza en la población, ¿verdad? Aumentan los impuestos y con ello, ¿qué pasa? Se reduce el gasto público, ¿verdad? Hay más ingresos para el Estado. Entonces decimos que la política fiscal y la política monetaria, ¿verdad?, que se encarga de controlar la oferta monetaria, son dos actividades más importantes de la actividad económica global de un gobierno, la política fiscal y la monetaria. Estas son las dos actividades más importantes de la economía, de la política económica, global de un gobierno. Para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones sobre cuantía de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los impuestos indirectos, como lo es el impuesto al valor agregado. Estos son aspectos que se deben de tomar para diseñar una política fiscal, ¿verdad? Les digo de nuevo, para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones sobre la cuantía de los impuestos directos y de los impuestos indirectos. También debe determinar la suma de gastos corrientes de la administración, como los salarios de los funcionarios públicos, y cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios, como por ejemplo la construcción de hospitales o de carreteras, ¿verdad? Entonces, se dice que muchos gobiernos deciden gastar más de lo que reciben, ¿verdad? Que esto es lo que siempre ocurre. Siempre se va a gastar más de lo que se tiene en el presupuesto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede con ello? Se incurren en déficits fiscales que pueden financiarse emitiendo dinero o deuda. Entonces, cuando ya se emite, ya buscan la forma de tener un crédito, ¿verdad? Entonces ya se incurre en la deuda pública. Entonces, un Estado pues opta por emitir dinero, ¿verdad? Y se crean tensiones ya inflacionarias. Por ejemplo, si se opta por emitir deuda pública, se puede presionar el alza en sí, ¿verdad?, de determinados productos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también los tipos de intereses, ¿verdad?
Con ello viene también la emisión desmedida de dinero en Latinoamérica. Sí, por ejemplo, en la vez pasada hablábamos de que hubo una época en la que se generó un montón de caos, ¿verdad? Que no se conseguía dinero, que incluso un compañero nos compartió qué era lo que pasaba con estos temas, ¿verdad? Entonces, al tomar decisiones sobre la política fiscal, esto es lo que deben realizar los gobiernos, ¿verdad? Están sometidos a influencia siempre de índole política. Entonces, en esa oportunidad, el compañero nos hablaba de esa... no me recuerdo cómo fue el término que utilizó él, que ya crea frustración en la población, ¿verdad? Inflación. Entonces, y deflación líquida. Ajá. Usted fue el que nos habló de este tema. Correcto. Ajá, que usted dijo que nos puede explicar ese tema, pues que usted dijo, cuando se da la inflación, dijo, ahí se crea pánico, pero se son crea ¿qué? Especulación de precios, ¿verdad? Porque, digamos, debido a factores internacionales, repercute a nosotros como nación los costos de la canasta básica, etcétera, ¿verdad? Porque, digamos, lo que influye primordialmente es el precio de los combustibles, pero no es los combustibles, sino los precios del petróleo, ¿verdad? El barril del petróleo y sus derivados. Por eso hay una fluctuación por especulación que tienen allá en Arabia y los países productores de petróleo, y eso viene a repercutir al resto del mundo ya en sus derivados, en los combustibles. Entonces a nosotros nos recae ese fenómeno inflacionario, ¿verdad? Y el fenómeno deflacionario, que fue lo que ocurrió con la pandemia, ¿verdad? Que nadie salía porque en todo el mundo había un encierro, los combustibles bajaron, porque si no ellos no vendían, ¿verdad? El precio del barril del petróleo bajó, entonces llegó a ser hasta casi el 50% de lo que era antes de la pandemia. Pero fue un fenómeno a causa de la naturaleza, ¿verdad? Pero un fenómeno deflacionario casi no sucede en el mundo económico, ¿verdad? Sino que lo que sucede siempre es lo contrario, ¿verdad? La inflación de los costos. Ajá, pero fíjese que ahora que toca ese tema, porque cuando yo me quedé pensando esa vez, lo que bajó fue la gasolina porque todo lo demás estaba más caro. Pero eso es especulación del pequeño y mediano comerciante, ¿verdad? Porque, digamos, en el resto del mundo, ¿qué querían? Los comerciantes querían vender, porque para recuperar sus ganancias del pago de empleos. Es una cadena, ¿verdad? Porque, digamos, los supermercados tenían que pagar salarios, las fábricas tenían que pagar salarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, al disminuir los costos, no iban a poder llegar a la meta mensual, ¿verdad? Entonces, hubo un efecto ahí contrario, ¿verdad? Porque hubo deflación en el precio de los combustibles, pero hubo también un mantenimiento de costos para poder cubrir los gastos de las empresas, las fábricas y los productos perecederos y los imperecederos, ¿verdad? Entonces fue un fenómeno como que muy contradictorio, pero sí existió la deflación, ¿verdad? Exactamente. Es decir, no repercutió en toda la economía porque, digamos, hoy entró la economía, pero hoy los comerciantes tenían llenas sus bodegas, vamos a decir, ¿verdad? Tenían los barcos en los puertos a punto de desembarcar mercancías, tenían costos de facturas que pagar, etcétera. Entonces, no se podía también disminuir los costos drásticamente, ¿verdad? El petróleo sí bajó, ¿verdad? Porque en los 2 años que hubo de encierro, pues para ellos fue una pérdida tremenda, y no pérdida, porque ganaron menos, ¿verdad? Ajá. Pero al final, pues, fue un arma de 2 filos, ¿verdad? Pero el fenómeno deflacionario sí se notó ahí en esa temporada, y ahora empezó otra vez la inflación, y al paso que vamos, solo con otra pandemia habría otro fenómeno deflacionario, ¿verdad? Cabal. Sí, entonces a este tipo de sucesos es que yo me refería al indicar que al tomar decisiones sobre políticas fiscales, los gobiernos se encuentran sometidos a esas influencias de índole política, ¿verdad? Porque ya surgen a nivel de especulaciones precisamente, ¿verdad? Como estimaciones de lo que van a ser los volúmenes y que van a tener, o sea, que se debe tener en el sector público, ¿verdad? Entonces esto será siempre la reacción de la población ante una determinada decisión que tome un gobierno, ¿verdad? Entonces, en la creciente económica,
economía integrada mundial, las empresas siempre van a adoptar sus decisiones de localización en función de los posibles beneficios fiscales que les prometan los gobiernos, ¿verdad? Entonces es ahí donde qué tipo de gobiernos es lo que van a tocar o con qué tipo de gobiernos van a negociar, ¿verdad? Porque si es un país que tiene mucha necesidad, entonces sí pueden verse influenciados a aceptar condiciones que tal vez no van a ser tan beneficiarias para el país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las empresas van a tomar decisiones, por ejemplo, de localización de los distintos regímenes fiscales que tiene cada región, ¿verdad? Por ejemplo, como la entrada al país y posterior retiro de maquilas, debido a estas políticas fiscales, ¿verdad? Porque lo que sí se da es que, por ejemplo, aquí en Guatemala entran muchos, por ejemplo, de otros países entran materia prima, ¿verdad? Que estas van a zonas francas donde transforman la mercadería y después, ¿qué sucede? Sale la mercadería transformada, ¿verdad? La materia prima ya sale transformada para ser ya directamente vendida, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué hacen esto? Porque tal vez la mano de obra que van a tener acá es mucho más barata, ¿verdad? Yo creo que de eso les hablaba también en la clase anterior. Entonces, estas decisiones también deben tener presentes, ¿verdad? Esas tarifas impositivas que van a negociar con otros gobiernos, ¿verdad? Y también deben tener, por ejemplo, en esas decisiones que toman, deben tener presentes tarifas que instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Cuyos requerimientos a los países suelen orientarse siempre al cumplimiento de determinadas medidas fiscales, por ejemplo, como el aumento de la carga tributaria y otros, ¿verdad? A los compromisos internacionales que como las contribuciones a las Naciones Unidas o al presupuesto de la Unión Europea. Entonces, hay organización de estados americanos, entre otros organismos internacionales. Entonces, los gobiernos deben tener en cuenta siempre que el grado de desempleo o de crecimiento económico presentes, y no solo presentes, sino que también futuro de un país. Entonces, esas variables siempre van a estar determinadas, ¿verdad? Por la cantidad de ingresos que se podrán obtener mediante los tributos, mediante gastos para mantener el Estado, ¿verdad? Y con el fin de que cumpla la realización del bien común, ¿verdad? Pero para afrontar esto, estas previsiones presupuestarias siempre va a haber una partida de intereses, ¿verdad? Para poder atender gastos extraordinarios o un menor nivel de ingresos impositivos, ¿verdad? Pero todo esto es lo que va en sí a tomar, se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Al tomar decisiones sobre el tema de política fiscal, ¿verdad? Porque siempre va a estar, las políticas fiscales siempre van a tener intereses políticos en algunos casos, cuando un país pues va a necesitar ayuda en sí, ya de estados internacionales, de otro estado, o en sí de las instituciones también internacionales, ¿verdad? Financieras, como decíamos, el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad? Que esas son dos de las principales entidades internacionales de que el Estado de Guatemala pues se ha auxiliado, ¿verdad? Entonces, vamos en sí ahora a las funciones básicas de la política fiscal. Y estas funciones, la primera es la imposición de tributos, el aumento o disminución de la carga tributaria con la imposición de nuevos tributos, aumento a veces de los que ya existen, ¿verdad? Tal vez la creación de tributos o en sí subir la tasa, ¿verdad? Por ejemplo, así como el impuesto al valor agregado hace muchos años era el 10%, ¿verdad? Después se subió al 12%. Entonces, y en algunas también la disminución de los mismos, ¿verdad? Esa es parte también de la política tributaria. Entonces, tenemos ¿verdad? Las funciones básicas de la política fiscal, que es la imposición de tributos, la ordenación de gastos y la administración.
¿Sí? Perdón, cuando inició el IVA, que lo pusieron en los años 80, inició con un 7%. Luego Exacto, aumentó sí. a un 10 y luego a un 12 la carga impositiva, porque antes los impuestos, es decir, ya estaban incluidos, ¿verdad? Pero cuando se generó este impuesto al valor agregado, fue una nueva política fiscal impositiva, ¿verdad? De un 7% adicional. Ajá. Ah, va. Sí, y entonces ahí vienen ahorita con la reforma, y por eso quería hablarles antes de esto, antes de hablar de la ley orgánica de la SAT, ¿verdad? Porque el fin con el que fue creada la institución, ¿verdad? Entonces también conlleva una cierta de actividades y vamos a hablar de último, si nos da tiempo, sobre el pacto fiscal, ¿verdad? Y el impacto o todo lo que sucedió para poderse generar, ¿verdad? De alguna manera, el tema de recaudación, instituciones que fueron creadas, ¿verdad? Y fortalecidas como fue la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Entonces, les estaba indicando que las funciones básicas de la política fiscal, entre ellas está la imposición de tributos, que es el aumento o disminución de la carga tributaria, con la imposición de nuevos tributos, aumento de los que ya existen, o en algunos casos la disminución de los mismos, ¿verdad? Esto es parte de la política tributaria. Está también la ordenación de gastos, que esto es evidenciar las prioridades dentro de los gastos públicos, ¿verdad? De acuerdo a la política general del gobierno y la importancia del gasto social. Entonces, aquí es donde se van a determinar cuáles son los gastos prioritarios, ¿verdad? En ese orden es que se va a hacer los gastos, ¿verdad? Los más importantes, y como sabemos en Guatemala ya dijimos los más importantes, aunque pareciera que los más importantes son los gastos que tienen que ver con seguridad, ¿verdad? También está la educación y la salud. También está la administración de la deuda pública como tercer función básica de la política fiscal. Entonces, primero está la imposición de tributos, luego la ordenación de gastos y luego la administración de la deuda pública, ¿verdad? Entonces, la creación de la deuda pública, las condiciones de la misma, así como el pago y la negociación. Esto es la administración de la deuda pública. La conforman la creación de la deuda pública, las condiciones de la misma, así como su pago y negociación. Dentro de este contexto, la política fiscal va a comprender los problemas relativos a la plena y eficaz utilización de los recursos nacionales y el mantenimiento de la estabilidad de precios. Después viene la inflación y la deflación. Aquí está en otros términos, como nos los explicaba el compañero. Entonces, en economía dice términos utilizados para describir un aumento o una disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. O sea, hablando en sí de lo que es inflación y deflación conjuntamente, ¿verdad? En economía, estos términos son utilizados para describir un aumento o una disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. Entonces, por ejemplo, si en el examen yo les pusiera, ¿verdad? Son términos utilizados para describir un aumento o una disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero.
La respuesta tiene que ser inflación y deflación, ¿verdad? Si me ponen solo inflación, la pregunta está mala. Y si me ponen solo deflación, la pregunta también está mala, ¿verdad? Entonces, para que la pregunta esté correcta, tienen que ir las dos. Eso es lo que sucede a veces cuando se califican exámenes, ¿verdad? O sea, las palabras a veces tienen que ir completas. Ya ahorita se los digo, ¿va? Porque en el primer examen sí fue bien flexible para calificar. En el segundo sí ya fui como más, no así, pero sí verifiqué de que sí fueran completas las respuestas, ¿verdad? Entonces, si lo mismo va a pasar ahorita en el examen final, lo único que ahorita, pues ya gracias a Dios, ya no les faltan muchos puntos a la mayoría, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a lo que es la inflación. Entonces, se dice que la inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precios. La inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precios y se mide mediante un índice del costo de diversos bienes y servicios. Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de los demás activos financieros que tienen valores fijos creando así serias distorsiones económicas e incertidumbre. Se dice también que la inflación es un fenómeno que se produce cuando las presiones económicas actuales y la anticipación de los acontecimientos futuros hacen que la demanda de bienes y servicios sea superior a la oferta disponible de dichos bienes y servicios. A los precios actuales o cuando la oferta disponible está limitada por una escasa productividad o por restricciones del mercado. Entonces se indica que estos aumentos persistentes de los precios siempre van a estar históricamente vinculados a las guerras, a las hambrunas, a inestabilidades políticas y a otros hechos concretos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Guatemala, en América Central, ¿verdad? Especialmente en Guatemala, este fenómeno de la guerra interna y posterior firma los acuerdos de paz, ¿verdad? Que fue lo que ha contribuido a veces al aumento de precios, y de esto es lo que vamos a hablar cuando hablemos del pacto fiscal. Ahora el compañero que me estaba hablando de la inflación, ¿cuál es su nombre? Héctor López, para servirle, Ligda. Ahora, esta definición que tenemos de inflación aquí sí explica lo que usted nos dijo. Un poquito, porque digamos, lo que explica la definición es la moneda de curso, ¿verdad? Eso va más inclinado al valor adquisitivo de la moneda de cada país, que fue el fenómeno que tuvo Guatemala en los años 80, ¿verdad? Digamos, en la época de la guerra de guerrillas, el quetzal estaba a la par del dólar, pero debido a que hubo esta guerra y no hubo producción, entonces ahí el país se fue endeudando, y cuando entró el gobierno civil de Vinicio Cerezo, hubo más deuda pública. Entonces ya el quetzal no se pudo poner en paridad con el dólar, y ahí fue donde sufrió los primeros cambios inflacionarios, ¿verdad? Porque el valor adquisitivo de la moneda perdió, porque ya no estaba a la altura de las importaciones y exportaciones con los pagos de dólares, ¿verdad? Es decir, la mercancía iba, se pagaba en dólares,
Exacto. Nosotros importábamos, se pagaba en dólares a la par del quetzal, pero ese conflicto y la terminación del conflicto y el gobierno civil nos llevó a la pérdida de valor adquisitivo, que es lo que se refiere a este concepto, ¿verdad? Entonces, Sí, pues. el quetzal empezó a perder su poder adquisitivo de 1 a 1 con el dólar y empezó por 1.50, 2.50, 3.50 hasta el día de hoy que tenemos 7.60 y pico, ¿verdad? Porque ya no se pudo recuperar debido a esta deuda pública, ¿verdad? Es más, se fue incrementando con el tiempo y entonces ahí el poder adquisitivo del quetzal fue perdiendo más frente al dólar. A eso creo que es lo que se refiere el concepto este que usted está mencionando. Sí, Gracias, Lick. pues. Vaya, está bien. Gracias a usted. ¿Usted es economista o algo, no? No, fíjese que uno de mis hermanos es, Bueno. y Y es por platica eso. mucho con él. Exactamente, Esos son así temas es, no tan fácil los maneja uno, ¿verdad? es correcto. Entonces a veces cuesta como entender ciertos temas que a mí esto sí un poquito así como que porque cuando sucedió todo eso fue como en el 80 y qué, 86, 80. Después del 82, ¿verdad? Porque fue Ajá, cuando estuvo Ríos Montt en el poder y después en el 85 que se creó la nueva constitución, la Asamblea Nacional y entra el gobierno de Vinicio Cerezo. Ahí es donde surgen estos fenómenos económicos y de ahí para acá ya el quetzal ya ya no dejó bajó de y volar tan alto, ¿verdad? ya no creemos que se vuelva a poner al mismo nivel, Ya ¿verdad? no, Que ya está no, bien difícil. inclusive el dólar, que es la moneda internacional, no puede equipararse a la libra esterlina, ¿verdad? La libra esterlina todavía vale más que el dólar, Pero ¿verdad? es como un quetzal más, Es correcto. ¿verdad? 7.60 y pico tenemos nosotros y 9.60 y pico está la libra esterlina. Ah, Entonces todavía es una moneda mucho más valiosa porque ellos tienen superávit, ¿verdad? Inglaterra. Entonces Estados Unidos también se maneja con deuda pública, a pesar de que es una potencia mundial, ¿verdad? Mientras que Inglaterra tiene sus reservas de oro y ha manejado muy bien su economía. Entonces, ahí es donde hay por eso todavía es que una ir a esos discrepancia. lugares es carísimo, ¿verdad? Sí, el turismo Porque es carísimo, los ahí es hoteles, la comida. carísimo. Sí, es ahí, yo acabo de estar por allá y sí, en un almuerzo haciendo cuenta sale 200 quetzales, ¿va? Solo un café y una dona le cuesta como 50 y pico de Sí, quetzales, 60. pero sí, definitivamente es otro mundo, ¿verdad? Entonces sí, y la verdad es que de veras que dan ganas de de quedarse uno por allá perdido. Sí, sí, lo que pasa es que ellos sí utilizan los recursos del Estado en beneficio de la población, ¿verdad? Calles, Sí, transporte, sí, salud, etcétera. También así es como hacen los descuentos con los salarios exacto. del público en general, ¿verdad? Hay bastante descuento Sí, porque los impuestos sí son bien utilizados, ¿verdad? Y eso es en la mayoría de países europeos, no solo en Inglaterra. exacto. Entonces eso es lo que a veces crea mucha decepción a veces acá porque yo en una oportunidad estábamos recibiendo una maestría y había una compañera bien idealista, va, que ella sueña con que Guatemala mejore, ¿verdad? Pero un catedrático sí nos decía que era realmente que Guatemala ya nunca se iba a componer, ¿verdad? Que ya no pensemos en que va a mejorar. Entonces ella decía, ay, no, no me diga eso, no me diga eso, porque entonces yo me quiero ir de este país, decía ella, ¿va? Entonces yo me quiero ir de este país porque si no voy a tener un futuro, si no se va a cambiar, porque como ya vieron que a veces todo es como consecuencia de las autoridades que elegimos, pero a veces no sabemos quiénes están, qué tan limpios están los representantes, que a veces creemos en alguien, ¿verdad? Entonces, esta situación ya como que se sale fuera de control y entonces miramos qué estrategias pueden traer. Entonces, hasta ahorita creo que estamos en un nivel de confianza a medias, ¿verdad? Y lo mismo Este, sucede con toda Latinoamérica, porque digamos, Argentina era un país rebosante, ¿verdad? Pero debido a sus gobernantes ha ido en decadencia, ¿verdad? Por ejemplo, esta Cristina Kirchner también fue algo corrupta, ¿verdad? Entonces, no solo nuestros países pequeños o en vías de desarrollo, sino que también latinoamericanos, países latinoamericanos grandes han estado también en
en ese sube y baja, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela, ¿verdad? Venezuela estuvo muy bien cuando Chávez estuvo, es decir, él nacionalizó varias empresas, pero tenía muy bajos los precios del petróleo, pero falleció. Y su vicepresidente, que ahora es el presidente, ¿verdad? Y ahí casi que medio en dictadura, también ha ido hacia abajo su economía. Y eso que Venezuela tiene televisión, tiene artistas, tiene bastantes medios con los cuales salir adelante y sin embargo la economía es decadente, ¿verdad? Sí, qué Por horror, las porque ahí autoridades sí, también. sí, dice que hasta los jabones y todo con medida los compra la gente. Sí, Entonces, es correcto. hay gente que está en Estados Unidos y que les quiere mandar productos a su familia y dice que es bien complicado, ¿no? Porque no tienen acceso a papel higiénico suficiente, a jabón. Entonces, y ese es el temor de uno, ¿verdad? De caer como en eso, porque como esas especulaciones también se daban cuando estábamos en elecciones, ¿verdad? De que vamos a estar con Venezuela, con fulanito. Entonces, es el miedo que crean en la gente para manipular la decisión en los votos, ¿verdad? Correcto. También, por ejemplo, en nuestro país vecino, Nicaragua, ¿verdad? Con la señora Violeta de Chamorro, la economía no estaba mal, iba para adelante, ¿verdad? Pero luego cayó otra vez Daniel Ortega y hizo de Nicaragua un mini imperio para él, ¿verdad? A título personal. Entonces, también decayó, pero no es el país en sí el que sea malo y ni sus habitantes, ¿verdad? Son sus gobernantes que a veces o tienen malas directrices o tienen malos pensamientos, ¿verdad? Porque digamos, por ejemplo, México es un país extremadamente rico, ¿verdad? Pero ¿qué ha sucedido? Ha sido permisivo durante estos últimos gobiernos con el narcotráfico porque también produce dinero. Entonces es más fácil alinearse con ellos que estar en su contra, ¿verdad? Exacto. Esa es la situación, ¿verdad? Los gobernantes, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja, hay gente que produce, así como su compañera, ¿verdad? Es idealista y así habemos millones de personas que creemos en un cambio, pero desafortunadamente los gobernantes que tienen los hilos de la marioneta son los que nos llevan por un lado y por otro, ¿verdad? Y a veces en 4 años no se puede hacer un cambio sustantivo, ¿no? Solo cambios cosméticos, ¿no? Entonces la gente dice, mejor solo hagamos pequeños cambios porque nosotros ya vamos para afuera, ¿verdad? Sí. Eso, miren, eso realmente sí, por eso les digo que a veces uno tiene que luchar por lo que uno realmente quiere, ¿verdad? Porque se miran tantas cosas injustas en todos lados, ¿verdad? Porque a veces en las instituciones, pues son lo que sucede en el gobierno, es lo mismo, esa manipulación que hay, que ya no es, las cosas ya no se hacen conforme a las normativas o los procedimientos legales están de adorno, ¿verdad? Entonces muchas instituciones hablan de ética, hablan o sea, y no lo practican, ¿verdad? Sí lo andan viendo con sus empleados, pero con los más de abajo. Entonces, en sí, entre funcionarios altos no respetan a veces procedimientos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en cuanto a carrera administrativa, según tengo entendido, en muchas instituciones ya no opera, eso ya no es factible, ¿verdad? Ya no se respetan, entonces es ahí donde ya miramos como las estructuras que se realizan, o sea, decimos, sí, lo que sucede en las instituciones es lo mismo que miramos en el Estado, solo que es como por decirles algo, como una réplica, ¿verdad? De lo que sucede también en el Estado. Entonces, la credibilidad a veces de las instituciones también baja, ¿verdad? Entonces ya no es como tan rentable o en sí privilegio a veces trabajar en determinadas instituciones, precisamente cuando se hablan de estos temas, ¿verdad? Pero nosotros pues sí tenemos que enfocarnos bien en cuanto a nuestro actuar, ¿verdad? Y para eso es que se estudia el derecho, ¿verdad? Para poder en sí poner en práctica el buen uso, porque en sí tener una carrera de ser abogado tal vez no nos va a garantizar ser millonarios, ¿verdad? Pero sí poder hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Porque para hacer dinero, como decía un catedrático, si es esta carrera, piensan que les va a dar mucho dinero. Yo creo que se equivocaron, decía un catedrático cuando yo estudiaba. Si hacer dinero quieren con esta carrera, se equivocaron de carrera. Mejor métanse a políticos, decía, ¿verdad?
Pero sí conocer procedimientos, conocer lo que la ley regula, ¿verdad? Para poder actuar conforme a ella, ¿verdad? Entonces, esperemos pues que todo cambie, ¿verdad? Entonces seguimos con los tipos de inflación y está la inflación de rentas, que esta se materializa cuando la demanda supera la oferta de los productos en forma global. Entonces, la demanda de bienes y servicios no puede ser satisfecha por la oferta de los mismos bienes y servicios. Y para ello hay 3 razones. Entonces, estamos hablando de la inflación de rentas, en cuanto a los tipos de inflación, ¿verdad? Inflación de rentas, que se materializa cuando la demanda supera la oferta de los productos en forma global. Entonces, la demanda de bienes y servicios no puede ser satisfecha por la oferta de los mismos bienes y servicios. Y para ello hay 3 razones. La primera, que es el crecimiento de los gastos públicos. La segunda es el crecimiento de los gastos privados de consumo. Y la tercera es el crecimiento de los gastos de inversión privados. Tenemos también la inflación de costos, que es otro tipo de inflación, que se perfecciona cuando aumentan los costos de producción de los productos, pero no en la misma proporción de la demanda de los mismos. Y para ello también hay 3 razones. La primera, que es la alzas de salarios. La segunda, la alza de precios de materias primas y productos alimenticios importados. Y la tercera, la liberación y aumento de precios de algunos bienes y servicios de un bloqueo de precios. También está la inflación estructural, y esta se genera cuando aumentan los precios sin que exista un desajuste de la oferta y la demanda. Y como ejemplo tenemos razones políticas y sociales que no dependen de los costos ni de la oferta y la demanda. Está también la inflación crónica. Esta tiende a perpetuarse, aumentando aún más a medida que las distorsiones económicas y las expectativas pesimistas se van acumulando.
Y para hacer frente a esta inflación crónica, se frenan las actividades normales de la economía, como las siguientes. Vamos a dejar hasta acá y esas actividades se las voy a dar el siguiente día de clase porque son varias y ya no nos va a dar tiempo. Entonces el próximo día de clases es el día miércoles, ¿verdad? Que es presencial. Entonces, ahí terminaríamos este tema, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y ya el viernes, ya nos vamos a las leyes, a terminar la ley. Si no nos diera tiempo las leyes, entonces sí las voy a dejar que las entren al examen. Si no nos da tiempo verlas en clases. Entonces, esto sería por hoy. No sé si está el compañero que la clase anterior me habló de su examen. Que tenía. Sí, licenciada. Entonces, si quiere, se queda. Entonces, si quiere, se queda después de que todos salgan y hablamos de una vez de su examen. Por acá lo tengo. Ok, muchas gracias. Vaya, entonces, feliz noche, que descansen y que vayan a celebrar todavía el Día de la Madre a las que son madres.